quiero hablar de la salud mental y el ámbito de los jugadores de fútbol, por supuesto, referido al caso de la selección argentina. Presión, liderazgo y rendimiento en la alta competencia. ¿Con quién vamos a charlar de todo esto? Vamos a charlar con el licenciado Pedro Jagroski, matrícula profesional número 72.718, y ya está en línea Pedro para hablar con nosotros. Bueno, bienvenido Pedro aquí a Medios Rioja y a Frío del Mundial. Matías Vergara te saluda. ¿Dije bien el apellido o cómo se pronuncia? Hola Matías, bueno, gracias por la invitación y sí, bastante bien, Jagroski. Un placer. Jagroski, bien, yo ahí lo Perfecto. simplifiqué, bueno, pero es Jagroski. Bueno, Pedro, gracias por la buena onda, gracias por prenderte a charlar unos minutos con nosotros para empezar a hablar y para arrancar a romper un poquito el hielo. ¿Cómo ves esto del alto rendimiento, la competencia extrema? En este caso está el Mundial, estamos hablando del fútbol, pero en términos generales en los deportistas, ¿cuán importante es este aspecto de la salud mental más allá de lo físico y del rendimiento en la cancha? Bien, a ver, totalmente importante. Recién hablabas de algo que a veces nos olvidamos que estas personas están trabajando, que el alto rendimiento para nosotros puede ser un espectáculo, una forma recreativa de entretenernos, pero ellos están dejando todo y se juegan, bueno, sus contratos, se juegan su vida y los juzgamos todo el tiempo y viven con esa presión, ¿no? Que tienen que aprender a separar un poco la mirada externa de lo que empieza a ocurrir internamente. Es un trabajo que van forzando todo el tiempo y por eso llegan a esas elites competitivas, pero que cuando no está bien la cabeza, bueno, no pueden estar al 100%. Y en Uh-huh. el alto rendimiento, cuando no estás al 100% das un poquito de ventaja y eso lo sufren bastante. Entonces, bueno, importancia total, como cualquiera. Vos sabés que yo tenía una frase de cabecera, un análisis como diciendo, viste, como dicen, cuando vos te vas a otro país, llevas unos dólares o la moneda del país, que decís el que convierte no se divierte, o sea, tenés que ponerte la cabeza en la moneda del país. A mí me queda la sensación de que el alto rendimiento tampoco es divertido para el que está en eso. Digo, no sé si a vos alguno de todos los jugadores o los profesionales con los que laburaste te dijo, che, la verdad que para mí el alto rendimiento es hermoso, me encanta, la paso bomba. Muy poco. La verdad, lamentablemente llegan a ese nivel de exigencia donde divertirse es difícil. Uno diría, es fútbol, divertite, es un mensaje que no les entra en la cabeza porque ellos salen a competir. Sí hay algo que podemos diferenciar, que lo hacemos en las sesiones, en terapia, es diferenciar esto de divertirse y el disfrute. Uh-huh. Porque ellos pueden disfrutar cuando compiten al 100, cuando se entregan, cuando sienten que lo que practicaron les está saliendo, cuando se asocian bien con los compañeros. Y bueno, no es jajaja que se están riendo, pero sí internamente hay un disfrute que es lo valioso. Uh-huh. En la selección argentina tenemos un ejemplo, sobre todo porque él lo ha contado y lo ha dicho, cómo ha formado su personalidad, lo hemos visto cómo reacciona en momentos donde todos estamos temblando y él tiene una templanza distinta y hasta encara por ahí desde algún lugar para desestabilizar, entre comillas, emocionalmente al rival o transferir la presión. Y estoy hablando del ejemplo del caso del Dibu Martínez, que él mucho habló esto de la terapia, el tema de psicólogo y el apoyo en este aspecto. Contame qué nos podés contar desde tu lugar de lo que es Emiliano el Dibu Martínez y esta fortaleza mental que le vemos permanentemente. Bien, a ver, Emiliano, el Dibu a los psicólogos nos hizo un gran favor para empezar desde el rol que tiene él de referente a explicar un poco lo que hacemos en las sesiones de psicología del deporte aplicadas más al rendimiento. Por supuesto que cuidamos la salud mental, pero hay veces que hay que pensar cuestiones mentales y emocionales que se ponen en la competencia y hacemos análisis de la competencia, ¿no? Preparación mental. Planificamos escenarios hipotéticos, ¿qué harías en esta situación? ¿Qué harías en la otra? ¿Qué pensás que puede estar pasando por la mente de los otros? Ahí entra un poco esto como cuando uno juega al truco, Uh-huh. entender que uno quizá no tiene nada, pero que el otro tampoco. Y entonces empezar a jugar con eso, y ahí entra también lo que es el lenguaje corporal, obviamente está lo que son las técnicas de comunicación. Entonces el Dibu ejemplificó muy bien lo que se puede hacer en las sesiones, además de descargar lo emocional que él en el primer partido del Mundial pasado, cuando le patean los de Arabia Saudita
y bueno, entra 2 veces la pelota. Él habla de la carga emocional que tenía, che, me patearon 2 veces y fueron 2 goles y estuve toda la semana hablando con el psicólogo de esto porque él sentía que tenía 45 millones de argentinos atrás y que les había fallado. Entonces, si no te sacás primero eso, después el análisis es más difícil. Pero bueno, mostró resiliencia, mostró liderazgo propio y del equipo y ejemplifica muy bien lo que es pasar de la ansiedad y del error, bueno, a sentir confianza. Que se Ujú. puede, pero bueno, necesitas que sea rápido en el alto rendimiento. Seguramente, y además si vamos al caso puntual de Argentina, ¿no? Venimos analizando en el marco de victorias, en el marco de triunfos de una Argentina que no deja de ganar. Ahora, contame, Pedro, cómo se labura, no lo voy a traer de ejemplo a Argentina porque es contrafáctico, pero vamos al caso de Francia. ¿Cómo te imaginás que un tipo como Mbappé, que en la última final te metió 3 goles, récord en una final del mundo, no la gana a la final y vuelve a su casa derrotado, o el jugador francés que el Dibu le saca la pelota en el último minuto, Coulibaly era el apellido, sí, Coulibaly, digo, ¿cómo se labura la salud mental de esos jugadores que volvieron derrotados, que estuvieron tan cerca, que lo tuvieron ahí a la posibilidad de tomarlo con la mano y se les escapó? A ver, hay un rol importante de la narrativa que se crea sobre esa situación. Los medios de comunicación, también la sociedad tiene un rol ahí importante de no hablar de fracaso en una selección que compite hasta el final y en jugadores que compiten hasta el final. Si les decimos fracasado, la verdad que le queda, viste, al resto, sería un poco raro. Eso a nivel social y contextual. Scaloni, cuando de vuelta, cuando se pierde con Arabia Saudita, habla de esto de hay que saber perder también, y eso es súper sano. Y después a nivel individual, con los deportistas, futbolistas en este caso, trabajamos mucho lo que es el locus de control, que es separar lo controlable de lo no controlable. ¿Qué puede controlar un deportista? Y la forma de competir. Y hasta un límite, porque en deportes de equipo controlas un poco. No podés controlar las críticas, no podés controlar las redes sociales, que hoy en día son gravísimo todo lo que viene sucediendo ahí, los mensajes, el anonimato. Entonces, a nivel de salud mental, luego de una derrota, de algo tan grande, bueno, analicemos si lo que podés controlar lo has hecho bien y si no, mejorar, ¿no? Se trata de eso, principalmente. ¿Cómo se aborda? También te lo pregunto porque venimos viendo cuando analizamos distintos jugadores, ya no nos quedamos con lo que hace en la cancha, ahora también vemos lo que publica en redes sociales, pero de un tiempo a esta parte, Pedro, también vemos lo que tiene que ver con el entorno familiar. Digo, si hablamos de Di María, nos fijamos que está publicando su esposa, el caso de Ronaldo también, bueno, Antonella, en el caso de Messi, otros jugadores que tienen los hijos que también hablan y expresan cosas en redes sociales que por ahí su familiar directo, que es el protagonista de la información o del hecho, no lo hace o lo hace de una manera distinta. Hay que elaborar también los entornos de salud mental de los familiares de estas personas expuestas a este alto rendimiento. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque obviamente les afecta a los jugadores, a las personas, y más se pueda controlar todo eso, bueno, los efectos sobre la salud mental van a estar más cuidados. Obviamente hoy, viste, es muy difícil limitar la información, todo el mundo a un clic puede expresar su opinión, eh, pero lo que dijiste, viste, esto de poder educar a las personas o de influenciar de la mejor manera a las familias, para que no hagan mensajes que después quizá afectan a los jugadores, está bueno. La verdad que está bueno porque si no se caen muchas problemáticas que eran evitables. Entonces, hoy en día hay que tener mucho cuidado en las redes, en los clubes que he trabajado siempre lo hablamos y hablamos también con las familias, tratando a veces de mandar una guía de ideas de cómo usar las redes sociales, no publicar cosas en caliente, pero bueno, a tan alto nivel es difícil. No quiero parecer como que uno manda unas ideas y las familias responden. Es difícil, supongo que cada futbolista, puertas adentro, bueno, tendrá su voz y aclarará lo que necesite.
¿Cómo tenemos que entender o cómo analizás, mejor dicho, cómo entendés vos y cómo analizás vos, que tenés muchas más herramientas que nosotros, porque es tu ámbito, tu campo de tarea y de laburo, este Lionel Scaloni tan emocional, ¿no? Cada vez nos vamos enterando más historias de un tipo que no tiene miedo de emocionarse en público, de quedarse mudo por el llanto. Lo hemos visto ya en estos 2 partidos de Argentina, hemos visto algún episodio abrazándose con Messi, emocionado, pero también nos enterábamos hace poquito esa anécdota de la última charla antes de la final, allá en Qatar 2022, en el estadio de Lusail, que no pudo hablar, que se emocionó, que lo invadieron las lágrimas en la charla final del vestuario. Terminó hablando, bueno, tampoco podía hablar Aimar, creo que terminó hablando Samuel. Sí. ¿Cómo es esto de tener un técnico al frente que tiene que ser el hombre más fuerte, que maneja los egos, el que arma la estrategia del equipo, el que lleva toda la batuta de lo técnico, y verlo tan vulnerable y tan emocionalmente accesible en un montón de situaciones? ¿Cómo lo analizás? ¿Es bueno, es malo? ¿Es algo que deberíamos normalizar? ¿Es parte de la vida? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que le sale natural, que no es algo que está improvisando, algo que analiza, lo hago o no lo hago, sino que va con su naturalidad. Y bueno, cuando una emoción lo invade, la expresa, la atraviesa y después se vuelve a componer para ejecutar su rol. A nivel psicológico hay una teoría que es la del liderazgo transformacional en psicología del deporte, que primero sabemos que los líderes, bueno, tienen un impacto muy alto en los equipos, en su rendimiento principalmente, y esto del liderazgo transformacional tiene que ver con poder mostrarse como sos, regular un poco la motivación del equipo a través de darle algo, pero también de educar con la conducta y con el ejemplo, y no solo con la palabra, ¿no? Que a veces hay muchos eruditos, mucha gente que sabe mucho, pero que a nivel de conductual o sí, de manejo de grupo le cuesta un poco más. Bueno, creo que Scaloni englomera todos estos atributos que lo hacen un gran líder, y la expresión emocional es una de ellas, ¿no? Una de estas características. Se le nota, y los que escucharon un poco hablar de su historia saben que también lo hacía como jugador. Entonces creo que hay un continuo ahí donde él fue aprendiendo y tomando otra distancia como entrenador y líder, pero que sigue siendo alguien que vive el fútbol desde la pasión, con mucho análisis y todo, pero con esta entrega hacia los compañeros, que ahora ya no son compañeros, sino que son, bueno, sus jugadores. Sin duda. Bueno, Pedro, un placer charlar con vos. La verdad, me quedan miles de consultas para hacerte, pero bueno, sabés que el tiempo es tirano, no va a faltar oportunidad para que sigamos charlando, pero quiero que me cuentes a mí y le cuentes a la gente también dónde te podemos ver, leer y escuchar en redes sociales, si tenés publicaciones hechas, porque creo que todavía queda un gran capítulo en esta charla, que es cómo administrar, ¿no? Como sociedad, como hinchas, lo que pueda llegar a venir hacia el futuro, porque esto no es normal lo que estamos viviendo hace un poco más de 5 o 6 años con el fútbol y la selección. No, creo que la estamos pasando bien, hay que disfrutarlo, valorar a esta camada que hace, bueno, el mejor fútbol que estamos viendo hace muchos años, disfrutarlo. Así que nada, por mí yo también me quedo hablando 1000 años de todo esto porque me apasiona y porque la selección además nos está dando muchísimo contenido. Y contenido a nivel, sí, de pensar, ¿no? De pensar los Tal equipos cual. deportivos, de pensar los liderazgos, la motivación, la confianza. Bueno. Gracias por la invitación. Me pueden encontrar en Instagram, psi.pedroyargo, Yargo con Y, porque mi apellido es muy difícil, si no iba a ser difícil que me encuentren. Pero bueno, gracias por la invitación y cuando quieran seguimos charlando un poco. Abrazo grande, Pedro. Un placer charlar con vos y sin duda vamos a seguir hablando. Ahí estaba la palabra y el paso por Freedom Mundial y Medios Rioja del licenciado Pedro Yargorowski. Así es, Yargorowski. Ahí estaba charlando con nosotros. Él es psicólogo, especialista justamente en cuestiones deportivas, matrícula profesional número 72.718.